Bueno, cordial saludo. Hoy estamos para hablar de dolor torácico en el servicio de urgencias desde el punto de vista cardiovascular. Mi nombre es Johnny Alder, yo soy cardiólogo de la Clínica San Francisco y este tema es muy interesante porque pues es el motivo de consulta, digamos que primario en el servicio de urgencias desde el punto de vista de enfermedades cardiovasculares, y es bueno empezar a aclarar tanto al personal médico como a la comunidad en general cómo es un enfoque del dolor torácico. Cuando hablamos del dolor torácico tenemos que hablar de las causas del dolor torácico. La principal causa de dolor torácico obviamente es la enfermedad cardiovascular, pero hay otros tipos de dolor torácico que nos hacen consultar. Digamos que el dolor torácico puede ser un dolor sordo, un dolor urente, un dolor opresivo, y dependiendo de esas características, pues vamos a enfocar al paciente en urgencias desde el punto de vista cardiovascular. Realmente las características del dolor torácico cardiovascular es que se da un dolor torácico opresivo en la región retroesternal, en la región detrás del esternón, y que muchas veces puede tener irradiación o no. Las irradiaciones más frecuentes se dan en cuello, mandíbula o brazos y antebrazos. En algunos pacientes hay manifestaciones atípicas como un dolor epigástrico semejando una gastritis o un reflujo gastroesofágico. Por eso es muy importante decirle a la gente que siempre que tenga un dolor en esa localización debería ir a consultar al servicio de urgencias. Otras manifestaciones de dolor torácico como son las osteomusculares, que son dolores puntuales, generalmente punzada, que duran segundos, pues no son tan importantes, pero idealmente todo dolor torácico debe ir por lo menos a una consulta de un servicio de urgencias. Cuando hablamos del dolor torácico en un servicio de urgencias, tenemos que entrar a estratificar el riesgo de ese paciente. Y desde el punto de vista médico hay muchos scores, entre esos el TIMI score, ¿sí? El Euroscore o score de la American Heart o American College de Cardiología para clasificar ese dolor torácico. Sin embargo, en el servicio de urgencias poseemos, digamos que, varias herramientas para estratificar ese dolor y poderlo determinar si el dolor es de características cardiovasculares y de ese cardiovascular o de ese estado cardiovascular si el dolor es coronario. Entonces, desde el examen físico y la prueba de dos exámenes que lo tenemos a la cabecera del paciente, que es un electrocardiograma y unas enzimas cardíacas. El electrocardiograma de 12 derivaciones se debe tomar en los primeros 10 minutos de consulta a urgencias del dolor torácico. Esto es una recomendación dada por American College y American Heart. ¿Listo? Y dependiendo de ese resultado, nosotros podemos estratificar al paciente de tres formas, que vamos a ver a continuación. Estas tres formas son las siguientes. Empecemos diciendo que la primera imagen en el electrocardiograma que podemos ver es una elevación del ST. Esa elevación del ST nosotros los médicos lo llamamos infarto con elevación del ST. ¿Y por qué es una forma de estratificar al paciente? Porque si yo tengo un infarto con elevación del ST, yo le puedo dar dos opciones terapéuticas como cardiólogo. Una está la PTCA primaria, que en términos más coloquiales es un cateterismo cardíaco con una intervención percutánea y la posible colocación de stent en el vaso culpable. Y la otra conducta que yo le puedo dar si no tengo un laboratorio de hemodinamia en mi institución donde estoy trabajando es la trombolisis. Tenemos estos dos escenarios y depende del tiempo de llegada y el tiempo de inicio de los síntomas para yo decir qué conducta tomar. Entonces entremos a hablar sobre la PTCA primaria. La PTCA primaria yo la
empiezo a realizar, o digamos que se ha visto resultados en las 3 primeras horas, perdón, en las 3 primeras horas se ve el resultado mejor en estos pacientes. Pero si yo no tengo disponibilidad de laboratorio de hemodinamia en estas 3 primeras horas, yo puedo darle una intervención percutánea a este paciente entre las 12 horas siguientes e incluso 24 horas siguientes si tiene dolor torácico todavía o elevación del ST, ¿correcto? Y la trombolisis está en el escenario donde yo no tenga un laboratorio de hemodinamia para hacer una PTCA primaria y que me llegue en este tiempo que hemos dicho anteriormente. Si por si acaso yo estoy en una parte donde no hay un laboratorio de hemodinamia y llega y tengo trombolisis, tengo trombolíticos para efectuar esta opción, en las 3 primeras horas son la regla de oro para colocar esta trombolisis. Entonces, por eso, cuando yo tengo un electro con elevación del ST, lo puedo llevar a estas 2 opciones. El segundo escenario es si yo tengo un descenso del ST o lo que nosotros llamamos un infarto sin elevación del ST. Entonces, para este escenario, está tomado el electro y le tomo unas enzimas cardíacas, en donde esas enzimas cardíacas, dependiendo de donde yo voy a estar, si tengo en el laboratorio disponible la enzima troponina ultrasensible, que es de última generación, en donde yo tengo una elevación de estos marcadores en las 3 horas siguientes al dolor torácico, y si yo le tomo una segunda troponina y encuentro lo que nosotros llamamos un delta de troponina hacia arriba, es que se eleve ese valor de esa primera enzima cardíaca de troponina que le tomé en un 20% de ese primer valor a un segundo valor, yo diagnostico un infarto sin elevación del ST. Y aquí tengo nuevamente 2 escenarios. Es o una estrategia invasiva o una estrategia médica o conservadora. La estrategia invasiva es hacer un cateterismo cardíaco o intervenir el vaso culpable o los vasos que tenga el paciente obstruidos. Pero entonces en esta estrategia se puede dividir en varias opciones. Una estrategia invasiva clara, que la puedo hacer entre las primeras 24 y 72 horas del síndrome coronario agudo que tengo, o sea, del evento, o una estrategia muy rápidamente invasiva que se da en las primeras 12 a 6 horas del evento y que me hace que yo haga una estrategia rápidamente invasiva. Es que el paciente o tenga una descompensación hemodinámica en el servicio de urgencias, o que me entre una falla cardíaca aguda, o que me haga una arritmia fatal como una TB o una FB. En ese instante yo lo podría llevar a una estrategia rápidamente invasiva. O tenemos otra categoría de la parte invasiva, que es la estrategia muy rápidamente invasiva, que eso se da generalmente en las primeras 2 a 3 horas que el paciente llega, y generalmente así tenga un infarto sin elevación del ST, pero si el paciente me llega en un colapso cardíaco, en un paro cardíaco o una inestabilidad arrítmica, también lo puedo iniciar una estrategia de estas muy rápidamente invasiva para ofrecerle digamos que una intervención percutánea muy rápidamente invasiva. Y el manejo médico que se da es en esos pacientes que por A o B o C motivo, de criterio médico o del mismo paciente, tiene más complicaciones de hacerle la intervención que el beneficio. Por ejemplo, pacientes de muy alta edad, mayores de 90 o 95 años, que su clase funcional no sea buena, pacientes que tengan falla renal y que el medio de contraste me lo pueda llevar a una complicación mayor y me pueda quedar el paciente en diálisis y el paciente no quiera asumir el riesgo y nosotros tampoco, ¿sí? O definitivamente que el paciente
se niegue a hacer el procedimiento por decisión propia. Pues este paciente va a un manejo médico con una terapéutica médica. El tercer escenario que tenemos es el paciente con dolor torácico y electro completamente normal. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos ni elevación del ST ni descenso del ST. Ese paciente lo vamos a estratificar con los biomarcadores. Le tomamos unas enzimas cardíacas, hacemos el mismo proceso que el paciente la vez pasada y si hay delta en esas enzimas cardíacas, pues le diagnosticamos un infarto sin elevación del ST y lo sometemos a la estrategia que dijimos anteriormente. Pero si este paciente tiene biomarcadores negativos, lo catalogamos como una angina inestable y este paciente lo podemos estratificar con métodos no invasivos como es un ecocardiograma estrés, una perfusión miocárdica, un angiotat, si el paciente en las 12 o 24 horas posteriores no tiene dolor torácico. Hay que aclarar que en estos pacientes hay que hacer un diagnóstico diferencial desde el punto de vista cardiovascular, porque muchas veces nos duele el pecho, tenemos un dolor torácico, lo llevamos al servicio de urgencias y lo interpretamos los médicos como una posible enfermedad coronaria, pero en algunos casos no es enfermedad coronaria y podemos tener algunas otras patologías cardiovasculares que nos puedan dar esta clase de dolor, como son por ejemplo miocarditis, miopericarditis, pericarditis, falla cardíaca y tromboembolismo pulmonar. Dependiendo de las características del dolor, los médicos vamos a enfocar a estos pacientes con estas patologías y les vamos a mandar algunos otros exámenes, como son por ejemplo un ecocardiograma transtorácico, un angiotat pulmonar o una resonancia magnética cardíaca para poder nosotros, digamos que, hacer el diagnóstico diferencial del dolor torácico en urgencias en estas patologías. Como la conferencia ha sido enfocada más el dolor torácico de características coronarias, pues vamos a dar el manejo médico de la enfermedad coronaria, ese manejo coadyuvante o a la PTCA primaria o trombolisis en el infarto con elevación del ST o al infarto sin elevación del ST. ¿Cuál es nuestra terapéutica médica que tenemos? Lo primero que hay que hacer es hacer una antiagregación plaquetaria dual. ¿Cómo lo hacemos? Con dos medicamentos que están en el mercado en Colombia, la aspirina y el clopidogrel. Hay algunos otros medicamentos parecidos al clopidogrel, como es el prasugrel, que también lo tenemos disponible en Colombia, que se puede dar. ¿Qué es la aspirina? La aspirina es un antiagregante plaquetario que actúa en la inhibición de la agregación y de la adhesión plaquetaria. Esta agregación y adhesión plaquetaria es necesaria cuando se hace un coágulo. Y esto es lo que pasa en la enfermedad coronaria. Dentro del vaso hay un coágulo y nosotros necesitamos inhibir esa agregación y adhesión plaquetaria que se da. Se da una dosis de carga que generalmente la damos a 300 miligramos, recomendación 1A de la American Heart y American College, y seguido por 100 miligramos día. Clopidogrel, dependiendo del infarto que tengamos, si tenemos infarto con elevación del ST, damos una carga de 600 miligramos y si tenemos un infarto sin elevación del ST, damos una carga de 300 miligramos, seguido de 75 miligramos diario. ¿Por qué esos bolos? Porque lo que nosotros necesitamos es acortar el tiempo de acción del medicamento. El tiempo de acción del medicamento tiene 24 horas. Entonces, si nosotros acortamos en 8 veces la vida media del medicamento en infarto con elevación del ST, tenemos que el medicamento empiece a hacer acción en las primeras 3 horas cuando nos puede llegar el paciente en un infarto con elevación del ST. Por eso damos el bolo de 600 miligramos. Y si damos un bolo en infarto sin elevación del ST de 300 miligramos, estamos acortando la vida media en 4 veces, por ende podemos tener ese paciente entre las primeras 3 y 6 horas y estamos dando un acortamiento del medicamento y una acción más eficaz de este medicamento. Segundo medicamento que vamos a colocar, la anticoagulación. La anticoagulación es
normalmente lo hacemos para tratar de actuar en ese coágulo desde otro punto de vista, desde otra vía. Y tenemos varios medicamentos aquí en Colombia disponibles para hacer la anticoagulación. Desde la heparina normal, la heparina no fraccionada y el fondaparinux. Generalmente lo que hacemos es con las heparinas de bajo peso molecular, damos enoxaparina a dosis de 1 miligramo kilo cada 12 horas, subcutáneo, previo a un bolo de 30 miligramos endovenoso. Eso en un paciente normal. En un paciente que tenga deterioro de la falla renal, pero que su depuración sea mayor de 30 hasta 60 litros por decilitro, lo que hacemos es ajustar esa dosis a 0.75 miligramos kilo cada 12 horas, o si el paciente es mayor de 75 años, lo ajustamos a 0.75 miligramos kilo cada 12 horas. Si el paciente es definitivamente un paciente renal con una depuración menor de 30, o este paciente ya está en diálisis, ajustamos la dosis a 1 miligramo kilo día. Es muy importante reforzar lo que es día. Dando atorvastatina, la dosis máxima 80 miligramos, como está en el estudio, en donde demostró disminución o impacto en las muertes, y rosuvastatina a 20 o 40 miligramos al día. Pasamos al manejo de los IECA o los ARA2 en pacientes con un síndrome coronario agudo. Generalmente se dan cuando el paciente o es diabético, o es hipertenso y necesita control de las cifras tensionales, o ha tenido un infarto con elevación del ST de la cara anterior y se coloca este medicamento para protección de el daño que se puede dar miocárdico en esta pared. Empezamos con IECAS, y si hay contraindicación para los IECAS, se le da ARA2. Tenemos disponibles en el mercado varios IECAS o varios ARA2. Los estudios han dicho que el enalapril en los IECAS o en los ARA2, el candesartán, es un medicamento excelente para estos eventos, porque además favorece la no progresión en falla cardíaca, ¿sí?, en los estudios que se han realizado, o el valsartán. Sobra decir que pacientes que tengan hipertensión, pues que lleguen con hipertensión en estos casos, pues hay que iniciarle estos medicamentos. Manejo de glicemia, pues en los pacientes que son diabéticos procuramos que en estos síndromes coronarios agudos pues tengamos la glicemia controlada por debajo de 150 miligramos decilitro, y pues se manejará con las insulinas disponibles dependiendo de las glucometrías. Y para finalizar, en este enfoque del dolor torácico más en síndromes coronarios agudos, pues vamos a los exámenes de gabinete del paciente. Obviamente todos los pacientes deben de tener un cuadro hemático, y en ese cuadro hemático miramos hemoglobina, leucocitos y plaquetas, tiempos de coagulación, creatinina para ver la función renal, electrolitos para saber su estado de electrolitos y la corrección si tiene algún desequilibrio, y una radiografía de tórax para mirar cómo está esa parte pulmonar, si hay congestión pulmonar, o si en esa radiografía de tórax podemos tener algún tipo de diagnóstico diferencial. En conclusión, todo dolor torácico que tenga un paciente debe ser visto por urgencias. Y aquí voy a hacer una símil o una analogía. Todo dolor torácico para nosotros los clínicos es como si fuera una herida por arma cortopunzante en la región precordial. Se debe atender de la misma forma un servicio de urgencias. Segunda conclusión, todo paciente que llegue con dolor torácico al servicio de urgencias no debe de pasar más de 10 minutos en la toma de un electrocardiograma.
Tercera conclusión, con la toma del electrocardiograma estratificamos al paciente si está normal, si está con elevación del ST o si está con descenso del ST. Cuarta recomendación, en un servicio de urgencias, si tenemos un electro con elevación del ST y no tenemos una sala de hemodinamia, hay que trombolizarlo. Si tenemos una sala de hemodinamia, hay que pasarlo a una angioplastia primaria. Muchas gracias por la atención, espero que haya sido para ustedes de mucha utilidad esta conferencia. Y vuelvo y recalco, el dolor torácico es como una herida precordial. Que estén muy bien.